Seguramente muchos de nosotros hemos comprado algunas cosas de segunda mano, pero no sabemos el pasado oscuro que este objeto pueda tener. Muchos de esos objetos estuvieron ligados a personas que ya no están en este mundo, y algunas veces algo de ellos aún permanece. Sucesos paranormales, presencias inexplicables y energías que se niegan a irse. Y esta primera historia confirmará exactamente lo que te estoy diciendo. Mi nombre es Santiago. Comencemos. Yo no soy alguien que crea fácilmente en cosas paranormales. Siempre he sido más de buscar explicaciones lógicas. Pero lo que viví con mi hija fue algo que hasta el día de hoy no me atrevo a contar con libertad. Aún me cuesta procesarlo. Mi hija en ese entonces tenía 6 años cuando pasó. Nos habíamos mudado a una casa más amplia y quise darle un regalo especial para su nueva habitación. Un día caminando por un tianguis de domingo, encontré un ropero rosa, mediano, de 2 puertas y un espejo al lado, decorado con calcomanías de princesas. Ya era algo viejo pero aún encantador, y costaba casi nada. El vendedor me dijo que era de una niña que ya no lo necesitaba, así que no pregunté más. Regresé a mi casa, volví y me lo llevé en un diablito. Mi esposa y yo se lo instalamos en su cuarto ese mismo día. Nuestra hija estaba feliz. La ayudamos a guardar su ropa, sus muñecas. Hasta le puso sus perfumes en la repisa del espejo. Estaba emocionada. Pero esa emoción duró poco. A las pocas noches nuestra hija comenzó a decirnos algo que al principio nos dio risa. Nos dijo que alguien tocaba desde adentro del ropero. Al principio pensamos que era algún ratón o simplemente su imaginación. Pero ella comenzó a insistir. Decía que eran unos toquidos leves, muy suaves, como si alguien rascara apenas con las uñas desde adentro. Conforme pasaban los días, nuestra hija comenzó a comportarse extraño. Comenzó a hablar sola en las madrugadas. A veces la escuchábamos reírse bajito. Nos levantábamos pensando que hablaba dormida, pero cuando íbamos a verla, estaba sentada en la cama, despierta, mirando al ropero. Una noche sí le preguntamos, ¿con quién hablas? Con Verónica, respondió, como si fuera la cosa más normal del mundo. ¿Verónica? Ese nombre no nos decía nada, hasta que nos dijo que Verónica le hablaba todas las madrugadas desde dentro del ropero. Intentamos no asustarnos. Pensamos que era un amigo imaginario. Son comunes a esa edad. Pero lo raro fue que cada noche, a las 2 o 3 de la mañana, escuchábamos ruidos en su cuarto, conversaciones en voz baja, risitas, incluso la puerta del ropero abriéndose y cerrándose. Una tarde, revisando sus cuadernos, porque ya no le echaba tantas ganas, encontramos un dibujo que nos quitó el sueño. Obvio mal hecho, pero se veía que era una mujer, delgada, con una bata como las que les ponen en los hospitales. Ella no tenía piernas, flotaba por el suelo. Le pintó los ojos grandes y negros, sin pupilas, y la boca desproporcionada, de oreja a oreja, sin dientes, negro. El cabello le caía hasta la cintura. Llamamos a nuestra hija y le preguntamos que quién era. Es Verónica, nos dijo, sin miedo. Es la señora que vive en el ropero. Dijo que antes era de su hija, que se lo compró hace muchos años. Ahí fue cuando el miedo se nos metió al cuerpo. Esa misma noche decidimos mandarla con su abuelita a dormir. Pensábamos que era lo mejor, que alejándose del cuarto, del ropero, se le pasarían esas ocurrencias. La llevamos y nos regresamos.
Pero a las 11:30 de la noche, estando ya solos mi esposa y yo en la casa, empezamos a escuchar susurros desde dentro del cuarto de nuestra hija, y luego los toquidos. Era el mismo sonido que habíamos escuchado todas las madrugadas, el mismo sonido que pensábamos que nuestra hija hacía. Y después la puerta del ropero se comenzó a abrir y cerrar sola. Me armé de valor. Fui a revisar, pero no había nadie. Sin embargo, algo se sentía raro, pesado. Abrí la puerta del ropero. Empecé a mover la ropa, a buscar si algún animal se había metido, pero nada. Luego abrí la puertita con el espejo. Era un espacio pequeño, no tenía lógica buscar ahí. Pero lo hice. Al ver que no había nada, me sentí ridículo. La cerré. Pero en ese momento un olor dulce inundó el cuarto. Como a perfume de vainilla, pero rancio, empalagoso. Y después, los mismos golpes dentro del ropero. Me paralicé. Vi de reojo algo moviéndose en el fondo, entre la ropa, como una tela o cabello. Llamé a mi esposa. Ella vino corriendo y juntos revisamos todo de nuevo. Pensamos que podía ser algún animal, pero cuando ella abrió la puertita del espejo y la cerró, se quedó en silencio. Pude ver cómo se ponía pálida muy rápido. Y después me dijo, la vi. Me dijo con los ojos llorosos. La vi en el espejo. ¿A quién? A ella. Estaba detrás de nosotros. Lo que había visto me lo describió tal cual como la dibujó nuestra hija. Flotando, sin piernas, con la bata de hospital, con esa boca negra, mirándola fijamente desde el reflejo. No había forma de que lo inventara, mi esposa no es de esas. A medianoche, sin decir palabras, sacamos el ropero a la calle. Lo dejamos junto a la banqueta. Ahí lo dejamos para que se lo llevara quien fuera. A la mañana siguiente pensamos que había sido nuestra sugestión, el estrés. Nos comenzamos a reír y estábamos a punto de meter el ropero. Pero a las 9 de la mañana un vecino tocó la puerta. Traía aún la cara de sueño y algo de susto. «Oigan, ¿todo está bien?», preguntó. Nosotros le dijimos que sí, que por qué. Y nos dijo que anoche pasó como a la 1 de la mañana y comenzó a escuchar a una mujer susurrando desde el ropero. Pensó que alguien estaba jugando o que nos habíamos peleado, pero nosotros ya estábamos dormidos a esa hora. Esto fue lo que confirmó todo. Lo que decía mi hija era verdad. El camión de la basura se llevó el ropero esa misma semana y desde entonces la casa volvió a la calma. Mi hija también. Hoy ella tiene 18 años. A veces le preguntamos si recuerda a Verónica. Ella solo sonríe, pero evita el tema. Dice que cuando era niña no entendía que esa mujer que la visitaba en el ropero ya no estaba viva. Esto que voy a compartirles le pasó a mi prima, y aunque ya han pasado años desde entonces, les juro que no puedo ver una cuna sin acordarme de lo vivido. Ella tenía 7 meses de embarazo cuando decidió comprar todo lo necesario para el bebé. Se emocionaba mucho por cada detalle: la ropa, los pañales, los juguetes. Un día, pasando por un bazar cerca de un panteón, encontró una cuna blanca de madera, en muy buen estado y a muy buen precio. El vendedor le dijo que casi no se había usado. Ella no lo dudó, la compró sin pensarlo. Como el departamento donde vivía no era muy grande, puso la cuna justo a un lado de su cama.
La acomodó bonito con sabanitas limpias, le colgó un móvil con estrellas y la dejó lista para cuando naciera el bebé. Todo parecía normal. La primera noche no pasó nada raro, pero al día siguiente, después de que su esposo se fue a trabajar temprano, comenzó lo extraño, lo paranormal. Ella me lo contó así. Estaba sentada descansando cuando de repente, sin razón alguna, la casa se llenó de un aroma. Era un olor muy particular, ese olor dulce y fresco de bebé recién bañado, pero fuerte, como si hubieran abierto un frasco con esa esencia y la hubieran tirado por toda la casa. Ella revisó si algo había abierto, alguna crema, pero nada. Al principio pensó que eran sus hormonas o su ansiedad por tener al bebé. Pero los días siguieron y las cosas no mejoraron. Una noche soñó con un bebé. Dijo que lo tenía en brazos, pero no podía verle la cara. No podía quitarle la sabanita de la cara. Pero lo sentía pesado, frío, como si no respirara. Ella se despertó angustiada, pero se dijo que era normal soñar con cosas raras en el embarazo, con miedos que a lo mejor tenía con el bebé. Sin embargo, el cuarto día fue cuando la cosa comenzó a ponerse seria. Ella estaba haciendo la comida cuando escuchó un crujido rítmico, como si algo se estuviera moviendo, como si la cuna se meciera sola. Ella fue hacia el cuarto con el corazón acelerado. Aquel sonido era reconocible. Era la cuna, estaba segura. Pero momentos antes de llegar al cuarto, aquel sonido se detuvo. Cuando entró todo estaba en silencio. Y esto mismo pasó al día siguiente, y luego otra vez. Varias veces escuchó el sonido de la cuna moviéndose sola, y siempre al acercarse, aquel sonido se iba. Una noche cuando su esposo llegó, decidió contarle todo. Él intentó calmarla, decirle que tal vez estaba estresada, pero mientras estaban cenando, volvió a sonar. Era suave el sonido, pausado. Ambos fueron al cuarto, y ahora sí la vieron. La cuna se estaba moviendo sola, lenta. Nadie la estaba tocando, no había aire, no habían ventanas abiertas. Solo estaba moviéndose. Esa noche no durmieron bien. Pero por ahí de las 3 de la madrugada, sucedió lo peor. Los despertó el sonido de la cuna. En la oscuridad vieron cómo se estaba moviendo, pero esta vez más rápido, más fuerte, como si alguien la empujara con insistencia. Y luego comenzaron a escuchar unos balbuceos. Eran claritos, como si un bebé estuviera adentro. Ellos prendieron la luz, corrieron a ver. La cuna se detuvo en seco y no había nadie, nada. Fue suficiente, no podían más. Esperaron a que apenas se amaneciera para meter la cuna al carro y la dejaron abandonada en un parque, justo a las afueras del barrio. No quisieron ni venderla ni regalarla, solo deshacerse de ella. Lo más espeluznante es que semanas después, cuando ya casi nacía su bebé, una vecina mayor del barrio le contó que en ese mismo bazar vendían cosas que rescataban de las casas donde alguien había muerto. Muchas veces incluso cosas de bebés que nunca llegaron a nacer o que murieron ahí. Desde ese día mi prima nunca más volvió a comprar cosas usadas para su bebé. Esta fue la historia de mi prima Etzel. Muy buenas noches. ¿Han escuchado sobre los doppelganger? Una especie de doble tuyo. Lo sé, suena muy ficticio, pero
Yo lo viví. Todo comenzó con un saludo que no di. Recuerdo que esa noche llegué a casa un poco más tarde de lo normal. Trabajo en un taller mecánico y se nos hizo tarde con una entrega. Ya eran casi las 8:30 cuando llegué a mi casa. Sentí el olor de la comida y pensé que tal vez aún alcanzaría algo caliente. Mi mamá salió de la cocina, pero con una cara rara. «¿Te saliste y volviste a regresar?», me dijo. Yo me quedé quieto. «¿De qué hablas?». Ella no me respondió de inmediato. Solo me miró como si estuviera confundida. Y luego soltó una pequeña risa nerviosa. «Es que hace como media hora entraste y pasaste a tu cuarto. Te saludé, pero no me dijiste nada. Solo te subiste». Yo no supe qué decir. Yo no había llegado. Le aseguré que yo no había estado en la casa en todo el día, que apenas acababa de llegar. Mi mamá se quedó en silencio. Luego fue a tocar la puerta de mi cuarto. Obviamente no había nadie adentro. Yo traté de calmarla, de decirle que tal vez se escuchó mal o que fue alguien que pasó por la calle. Pero ella me miró con una palidez que no le conocía. «Te vi, hijo. Te vi. Tenías la misma ropa, la misma mochila. Te vi subir. Te veías triste y yo subí a tu cuarto y te vi acostado, durmiendo». Me dio escalofríos lo que dijo. Quise pensar que tal vez mi hermana había subido, pero ella ni siquiera había llegado. Esa semana las cosas se salieron de control. Una noche estaba viendo con mi mamá una serie en la sala, cuando mi hermana comenzó a gritar desde su cuarto. «Ya lárgate para allá, que me das miedo». Ambos fuimos a ver lo que sucedía, y cuando mi hermana me vio vi cómo puso su cara de horror, pues ella nos dijo que yo estaba pegado en su ventana asomándome y luego agachándome. Pero no era yo. Mi mamá y yo le dijimos que no había estado ahí, que yo había estado todo el tiempo con ella, con mi madre. Después de esos 2 encuentros paranormales, nunca más volvió a suceder. Pero esto fue sin duda lo más extraño y paranormal que nos ha sucedido como familia. Audiencia, antes de terminar este episodio con la última historia, vayan dejando su like, me apoyarían bastante con eso. Y dime, ¿a qué hora te atreves a escuchar estos relatos? Aquí, en Estación Siniestra. Ahora yo me despido, y nos vemos pronto en un nuevo episodio. Chao. Cuando era niña viví con mi mamá en la casa grande de mi abuelo, en un pueblo de Guatemala. Éramos muchos ahí, mis tíos, mis primos, y aunque la casa tenía calidez, también escondía rincones oscuros que daban miedo. Pero viví muchas cosas alegres. Una de ellas, una de mis mayores alegrías, era una muñeca de trapo que me regalaron por mi cumpleaños. Tenía un vestido rosa, hecho de tela gruesa, y unos ojos grandes bordados con hilos negros. La muñeca era vieja, lo sabía, pero a mí me parecía hermosa. Mi mamá, en cambio, la odiaba. Decía que esas muñecas siempre le dieron miedo, y cada que me veía con mi muñeca, ella siempre me regañaba. Una noche quise dormir con mi muñequita, pero escuché cómo venía mi mamá y para evitar que me regañara, la tomé y la lancé. La muñeca dio vueltas y cayó sobre una repisa alta de madera, que estaba justo encima del televisor viejo del cuarto. Ahí se quedó, colgada de un brazo con el cuerpo inclinado y la cabeza caída hacia un lado. Ya no me atrevía a bajarla esa noche. Me dio miedo que mi mamá me viera. Al día siguiente no la toqué. Me levanté a almorzar con los demás. Estábamos en la mesa cuando mi papá, que tenía muy mal genio,
tiró sin querer su plato al suelo. Mi abuela lo regañó duro. Él, molesto, se paró y se fue a meter a mi cuarto donde seguía la muñequita. No pasó tanto tiempo cuando escuchamos un grito fuerte, como si lo hubieran asustado. Mi papá salió pálido, con los ojos abiertos y la respiración agitada. Todos nos levantamos de inmediato. «La muñeca», gritó. «La vi». Salió arrastrándose desde debajo de la cama y subió sola hasta la repisa. Se colgó sola. Yo sentí cómo se me helaba la sangre. Él no era un hombre que se asustara fácilmente, pero estaba temblando, como un niño. Fuimos al cuarto todos, y ahí estaba la muñeca, exactamente donde la dejé la noche anterior, colgada del mismo brazo. Todo el día mi papá estuvo recordando eso y diciendo que esa muñeca tenía algo malo. Lo peor es que 2 días después mi muñequita desapareció. La buscamos por toda la casa. No estaba en la repisa, ni debajo de la cama, ni en los cajones. Pensé que mi mamá o mi papá la había tirado. Sin embargo, mi mamá me decía y prometía que ni siquiera la había tocado. Una ocasión mi mamá fue al cuarto del fondo a dejar ropa y la encontró ahí, tirada en el piso. Mi mamá me llamó asustada y me dijo que ella ya había barrido ahí y que eso ni siquiera estaba. Ella la tomó con una bolsa y la tiraron. Pero cuando ya estaba más grande, supe cómo lo hicieron. Relatan en mi familia que intentaron quemarla, pero que no prendía, ni siquiera con alcohol. Esa misma noche la metieron en una bolsa negra, la amarraron con cinta y la enterraron lejos, en un terreno baldío, al otro lado de la cuadra. Mi muñequita no volvió a aparecer. No sé qué sucedía con esa muñequita, pero algo malo seguro estaba ahí adentro.